A mis emprendedores, ¿tú sabes cuáles son los 5 pasos fundamentales para controlar el mercado totalmente? O a nosotros los compradores, ¿tú reconoces cuando te están manipulando y te están poniendo a hacer algo que realmente tú no quieres, no necesitas y quizás en ninguna otra ocasión lo hubieses hecho? Durante mis 30 y pico de años de carrera en salud pública, tuve la oportunidad de trabajar en proyectos maravillosos. Pero hubo uno realmente que marcó mi vida, marcó quizás mi historia profesional. Fue un proyecto que a su principio, un proyecto de impacto mundial, no estaba produciendo lo que se esperaba que hiciera en asuntos de salud pública. Traen a una persona, la nombran como nueva directora y en su primer año, y ahora me doy cuenta de esto, empezó a utilizar los 5 pasos del control total. Y lo primero que hizo fue que esta persona se convirtió en quien único podía aprobar los presupuestos. Nadie más lo podía hacer. Número 2, esta persona empezó a utilizar un modelo de ventas entre todas las personas que estábamos participando, donde realmente era como si fuera una piñata, que la gente rompía la piñata y todo el mundo se tiraba al suelo a pelear por el dinero y el presupuesto que existía. Estos son solamente algunas de las cosas que esta persona empezó a utilizar y logró muchísimas cosas positivas. Cambió la vida de millones y millones de personas y cambió quizás uno de los problemas de salud pública más importantes en nuestra historia reciente. Pero su final no fue feliz. Quédate que vamos a hablar un poco de eso. Hoy me quiero dirigir a los emprendedores, a los luchadores que tienen una idea brillante, que desean cambiar sus finanzas, su familia y su entorno. Hoy te voy a revelar los 5 pasos más comunes y quizás los más riesgosos y peligrosos que se han utilizado una y otra vez para lograr el control total, sea de una población, una empresa, incluso de una familia. Estos pasos han sido usados por padres y madres para manipular a sus hijos, por tiranos para dominar pueblos, por líderes para mantener el poder y, ojo, por emprendedores visionarios para construir sus imperios. Porque al final la línea entre la manipulación y liderazgo es más fina de lo que queremos creer. Este es el paso número 1 y es crear un enemigo común. Si tú puedes hacer que todos odien a lo mismo, puedes hacer que todos obedezcan también a lo mismo. Un gran ejemplo de esto en la historia del Caribe fue Trujillo. Trujillo promovió un nacionalismo extremo, especialmente contra Haití. Y con esto no estoy diciendo que no hubiesen momentos, situaciones por las cuales se debieran dudar, pero de la forma como él lo presentó, transformaba todo el juego y ha sido tan dañino que todavía al día de hoy permea en la sociedad dominicana y en la política dominicana. Esto sembró una falsa unidad que estaba basada en el odio extremo. Él sencillamente estaba buscando consolidar su control interno total. Pero más importante, era una cortina de humo que distraía de los otros problemas internos que todavía sufría el país. Esto culminó cuando en el 1937 ordenó la masacre de Perejil, donde murieron entre 10,000 a 30,000 haitianos, y luego lo disfrazó como una defensa de la soberanía nacional. El resultado de todo esto fue un pueblo dolido que estaba canalizando su odio hacia lo que Trujillo sencillamente les vendió. Pero existen otros ejemplos y rapidito vamos a hablar un poquito de la Guerra Fría en los Estados Unidos, donde necesitaba un enemigo claro y en aquel momento era el comunismo. Y en este momento nos están vendiendo que son los ilegales latinoamericanos que están llegando al país porque matan, violan y se están comiendo tus impuestos. Ahora yo te pregunto, ¿a quién te han enseñado a odiar sin conocer? El paso número 2 es muy interesante porque es repetir mentiras constantemente. Pero no solamente repetirlas, hay que repetirlas con convicción. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Esta frase le está atribuida a Joseph Goebbels, quien fue quizás el autor intelectual de la mayor parte de la propaganda nazi durante su tiempo. Así que déjame compartirte un ejemplo. Vamos a hablar de Chile y Pinochet. Él encontró la forma de presentarse, de promoverse
como el militar patriota, el cual salvó a Chile del caos económico y del comunismo. Él utilizó todos los medios de comunicación, y eso que en aquel momento no habían las redes sociales como la había en este momento, pero las utilizó para repetir sus mentiras. Más de 3.000 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer, porque todavía hay muchas personas de ese tiempo que no aparecen. Más de 38.000 personas fueron torturadas. Así que en este momento, con este paso, la pregunta para ti es, ¿qué verdad has creído simplemente porque la escuchaste muchas veces, pero ahora te das cuenta de que era una mentira? El paso número 3 es crear una fuerte dependencia hacia el líder. Así que si haces que tu familia, tus empleados o el pueblo piense que no puede vivir sin ti, ya no necesitas cadenas, los tienes atados hacia donde ti. Por ejemplo, Corea del Norte y la dinastía Kim. Los Kim no han sido solamente gobernantes. Si tú alguna vez tienes la oportunidad de ir a Norcorea o a Corea del Norte, vas a ver que estas dinastías son casi dioses. Inclusive en los libros escolares se presentan de esa forma. En este momento, su líder supremo, que así se le titula, es Kim Jong. Y llegó a esta posición quizás bien joven, a los 28 años, cuando todavía le faltaba gran madurez. Pero una de las cosas que ellos hacen es que la comida, la educación, la identidad, todo depende del líder. La educación inclusive enseña que los Kim lo hacen todo, desde inventar la tecnología hasta controlar el clima. Literalmente, controlar el clima. Durante años, el régimen ha manipulado el acceso a alimentos como forma de castigo y forma de control. La población depende totalmente de las raciones estatales, las cuales, imagínate que la comida que tú vas a recibir varía según la lealtad que tú demuestres al régimen. Los otros días entrevisté a un joven quien habló de una situación y hostigamiento en su trabajo. El líder de esa compañía, una de las cosas que hacía es que primero te echaba tu maicito, te dejaba crecer y después hacía una reunión donde presionaba a tus demás compañeros a humillarte en público. Sencillamente, una dependencia total de ti como líder. El paso número 4. El paso número 4 es controlar y apabullar todas las voces diferentes, todas las voces disidentes. Y la mejor forma de callar la verdad es silenciar al que la está diciendo. ¿Cómo tú lo haces? Controlas los periódicos, controlas la radio, controlas la televisión y en este momento controlas también las redes sociales. Un gran ejemplo, quizás el ejemplo perfecto porque ellos lo hicieron dentro de un proceso democrático, controlaron todo lo que pasaba. Y fue la industria tabacalera. Pagaron millones de dólares en publicidad y sencillamente vendían y decían que el fumar se asociaba con un estilo, el estilo de la libertad, el estilo de la belleza, porque tanto los hombres y las mujeres hermosas y bellas fumaban, se relacionaba con la masculinidad, utilizaban este hombre libre que iba en su caballo, el hombre Marlboro, y junto con esto, al éxito. A tal punto que los médicos fumaban en sus oficinas. Tú entrabas y encontrabas a un médico mientras te estaba recetando y preguntando lo que tú hacías, estaba fumando. Y te decían que fumar te mantenía delgada, lo cual no es necesariamente falso, pero no te decían las otras implicaciones del fumar. El Marlboro se convirtió en el hombre de verdad, en el hombre a quien los demás debíamos aspirar ser. Los medios que recibían su dinero sabían que publicar cualquier investigación, cualquier reporte negativo, sencillamente les iba a costar millones de dólares en publicidad. Los periodistas eran censurados o también hacían que los despidieran. Sembraron dudas científicas. Y esto fue un proceso muy interesante, porque ellos utilizaron la estrategia de la duda. Ellos hicieron algo muy interesante. Crearon el Tobacco Institute Research Committee, un comité de investigación sobre el tabaco que lo estaban pagando ellos. ¿Pero qué hicieron? Contrataron a científicos para publicar, fuesen estudios falsos o estudios ambiguos. Financiaban a expertos que salían en medios, en todos los medios
que existían a decir, es que no existen pruebas concluyentes. Presionaban universidades y gobiernos para enfrentar, o mejor dicho, frenar cualquier regulación que pudiese detener la venta de los cigarrillos. Si hablabas diferente, te callaban, literalmente. Todavía en este momento hay acusaciones de personas que ellos supuestamente mandaron a eliminar. Pero como en muchos otros casos, no existe evidencia sólida. Así que te tengo una pregunta poderosa. ¿Qué tanto miedo tienes a decir lo que estás pensando? ¿Y por qué tienes miedo de decirlo? Ahora me voy a meter en una mina explosiva con el paso número 5. Tengo que meterme a nadar con los tiburones. Pero el paso número 5 es manipular ideas teológicas para justificar y controlar. Y el truco fundamental que se ha utilizado tantas y tantas veces es una frase que si tú has ido a la iglesia, la has escuchado antes. Dios me lo dijo. Así, ahora nadie te puede cuestionar porque cualquier persona que cuestiona está cuestionando a Dios. Por ejemplo, en Éxodo vemos que cuando Moisés regresó después de varias semanas, cuando estaba bregando con los 10 mandamientos, encontró al pueblo sumergido y adorando a otros dioses. Juntó a lo que se convirtió después en el ejército fundamental de Israel, juntó a los levitas y les dio una sola instrucción. Así dice el Señor, el Dios de Israel, que cada uno de ustedes tome su espada, pasen de un lado al otro del campamento y maten, aunque sea a su hermano, amigo o vecino. Esto sencillamente fue un acto de purificación religiosa. Representaba la seriedad de romper el pacto con Dios. Y esa no fue la única vez que Moisés hizo esto. Si tú sigues leyendo, encuentras muchos momentos donde se mandó al ejército de Israel a repetir esto con otros pueblos. Pero también iglesias modernas que predican que si tú no prosperas es porque no tienes fe suficiente. Así que déjame dejarte con un último pensamiento. ¿Estás siguiendo a Dios o a alguien que dice hablar en su nombre? ¿Y cómo tú sabes que en realidad es su nombre? Te recomiendo que si puedes leer parte de las escrituras de Pablo. Pablo se dio cuenta de esta manipulación y empezó a enseñar las formas de poder ver si era o no era la voz de Dios. Y esto te lo dice una persona que cree en que la voz de Dios todavía se escucha de formas diferentes en nuestro tiempo. Lo más peligroso no es que estas tácticas existan. Lo más peligroso es que realmente funcionan. Una y otra vez continúan demostrándose con pueblos, con empleados y hasta entre familias. Pero también tú puedes utilizarlas con conciencia. Imagina si usas estas estrategias no para manipular, sino para liderar con verdad, propósito y esperanza. Crea una causa que una a tu gente. Di la verdad aunque duela. Construye confianza, no dependencia. Escucha las voces distintas porque estas voces te hacen crecer. Y si hablas de fe, que sea para liberar, no para someter. Yo sé que este video ha tocado muchas fibras y removió algo por dentro de ti. No lo ignores. Suscríbete, comparte y déjame un comentario quizás con esta frase. Hoy despierto, hoy lidero.